Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción les da la bienvenida a la charla de esta tarde, la importancia de la planificación en el control y el seguimiento de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, con el panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se contestarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla y de todas las conferencias que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, las pueden encontrar en el canal de YouTube, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. El ingeniero Enrique Barreda Lizano es ingeniero civil con un máster en dirección de proyectos. Es PMP, miembro del PMI Capítulo Costa Rica y es presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. Es consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción y en la gestión de la contratación administrativa. Además, es profesor universitario de las materias de gerencia de proyectos y de contratación administrativa de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad para la Cooperación Internacional y del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, es coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA. Además, ha sido expositor de los Congresos Internacionales de Administración de Proyectos organizados por el capítulo PMI de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros Civiles. También es ex auditor y asesor experto de la Contraloría General de la República de Costa Rica en el ámbito de la auditoría de inversión pública y de contratación administrativa. Sin más, le damos la palabra a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Enrique Barreda. Bien, Caro, muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha bien, si todo está en orden para comenzar. Sí, señor, se le escucha correcto. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar por acá, escuchando un poco sobre inquietudes que tienen que ver con la gestión de proyectos y con inquietudes que tienen que ver con cómo logramos el éxito en los proyectos y ¿qué significa el éxito en el tema de gestión de proyectos? Y vamos a dar un pequeño recorrido sobre aspectos que son medulares, que consideramos, de acuerdo con nuestra interpretación de las buenas prácticas de gestión de proyectos, cómo podemos hacer clic, digamos, entre diferentes ideas y diferentes conceptos que se manejan a nivel nacional y a nivel internacional en el tema de proyectos. Yo quería plantear la charla desde diferentes perspectivas y con un concepto en mente, ¿verdad? Y cuando comencé con la redacción de la charla, yo decía, bueno, ¿cómo la planteo? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, vino a la mente un viejo amigo, digo yo, ¿verdad? De hace muchos años que lo leo, que de cuando en cuando uno dice, bueno, voy a leer un poquito otra vez a Stephen Covey. Y el planteamiento que él hacía, que no es de él, ¿verdad? Pero que él lo trae, lo retoma y lo plantea, ¿verdad? Comenzar con un fin en mente, ¿verdad? Iniciar con un fin en mente. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener cierto esfuerzo y cierto nivel de planificación, ¿verdad? Que es el que nos debe orientar en nuestras decisiones, que es el que nos debe guiar, que es el que nos debe en un momento determinado llegar a decir, bueno, si cojo a la izquierda o a la derecha, bueno, ¿cuál es qué es exactamente lo que nos debe orientar en esa toma de decisiones? De tal suerte que con esto en mente, bueno, pues comenzamos a trabajar algunas ideas. Y aquí les voy a decir, bueno, que evidentemente mucho de lo que voy a decir es experiencia, pero también mucho es tomado de textos, ¿verdad? Project Management Institute, ¿verdad? Gestión de proyectos a través del PMI. Es un organismo internacional que tiene de la mayor importancia a nivel internacional, ¿verdad? Tiene
capítulos en todo el mundo y Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Tenemos un capítulo Costa Rica del Project Management Institute. Tenemos también prácticas que tienen que ver con lo que uno podría llamar un poquito más de preinversión, ¿verdad? Un poquito más de esfuerzos que pasa al principio, muy al principio del proyecto. Interdependent Project Analysis es un organismo, es un poco más privado que el Project Management Institute, ¿verdad? Y se ha encargado de desarrollar una serie de prácticas que quisiera hoy referirme a ellas. Y bueno, una bibliografía que pareciera importante, que es la gente Marcos Herrera, un español barcelonés, que ha escrito y es de las universidades españolas, profesor, ¿verdad?, en el tema de gestión de proyectos. Carol Overlander es otro escritor importante en el tema de ingeniería, vamos a ver, diseño y construcción, ¿verdad? Diseño y construcción. Me parece que Edward W. Merrow también es importantísimo. Básicamente con ellos, leyéndolos un poco, trabajando con ellos, es que, digamos, quisiera hacer una propuesta donde quisiera plantearles primero la situación actual de los proyectos en general, las perspectivas de la eficacia del sistema y las perspectivas desde la eficiencia de los procesos. Yo creo que son dos elementos que tenemos que hablar, que tenemos que revisar y que muchas veces se divorcian tanto que al final uno dice, bueno, no sé por qué fracasó el proyecto de la manera que lo hizo, ¿verdad? Porque a veces, incluso a nivel internacional, las prácticas de proyectos, o más bien los recursos invertidos o mal invertidos en proyectos que se han declarado fallidos, es realmente monumental. Es monumental. No, Costa Rica no es la excepción. Yo más bien pensaría que Costa Rica es parte de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Donde nuestros proyectos pueden mejorar sustancialmente. Y vamos a ello, vamos a ello. Primero que nada, decirles que a nivel de cuál es la inversión que hacemos nosotros en proyectos de capital asociados normalmente a carreteras, edificios, todo lo que son, ¿verdad? Todo lo que es la infraestructura nacional para el desarrollo, ¿verdad? Bueno, resulta que CEPAL lo que nos viene diciendo es que, pues ellos sugieren que el 6% de inversión sería un monto interesante para un país que quiera desarrollarse. Aquí vemos que Costa Rica está muy lejos de esa situación, en la línea anaranjada, donde vemos que incluso recientemente estamos con problemas realmente financieros a nivel de Estado, a nivel de todo el tema de los impuestos perjudica o afecta demasiado todo lo que es la inversión pública, ¿verdad? Todo el tema tributario y todo el tema de créditos a nivel internacional, ¿verdad? Nos hace pensar que tenemos que hacer un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo país para poder elevar, pues, primero, la cantidad de recursos que tenemos que tenemos para invertir en proyectos, pero además de ello, ¿verdad? Y es donde viene quizá el tema más complicado, podríamos decirlo así, es que si nos ponemos a ver, realmente no somos buenos invirtiendo los recursos, ¿verdad? Este es un dato del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero puedo citar, lo escogí entre varios, ¿verdad? La Contraloría General de la República ha generado cualquier cantidad de estudios sobre el tema, ¿verdad? Dándole fuertemente al punto, ¿verdad? Y donde hay algunos sitios comunes, ¿verdad? Normalmente se habla de que hay estudios de preinversión desactualizados, que hay dificultades con expropiaciones, que hay una falta de cultura institucional en planificación y gestión de proyectos, que hay problemas seriosísimos en el tema de la contratación administrativa y un elemento final, ¿verdad? Pero no por ello más importante, diría yo, o menos importante, limitaciones y deficiencias en la ejecución, el seguimiento y el control de los proyectos y de sus contratos. Entonces, fíjense que uno dice, bueno, hombre, vamos, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Insisto, tenemos problemas de preinversión, tenemos problemas en el tema de expropiaciones, es decir, de cómo le doy el sitio al contratista para que trabaje, problemas de planificación institucional a nivel de cultura, problemas en contratos y por qué podemos ver rápidamente por qué el problema de la contratación es tan importante en nuestros proyectos. Y todo ello, casi que como corolario, limita, casi que el sistema se autolimita, ¿verdad?
y prácticamente genera procesos de ejecución, de seguimiento y de control que están muy lejos de ser los deseados, ¿verdad? Están muy lejos de ser los que requerimos como país. De tal suerte que si lo planteamos a nivel, por ejemplo, de proyectos en carreteras, se habla en diferentes estudios, algunas de las causas, calidad y precisión de los diseños extraordinariamente deficientes. Fíjese que yo aquí quise subrayar el tema extraordinariamente deficientes. Al final lo dejé así, tal cual, pero es que esa es la palabra que utilizó el que generó el informe, ¿verdad? Este es un informe chileno sobre inversión pública en Costa Rica. Y esa es la palabra que pone, extraordinariamente deficientes, ¿verdad? Modificaciones, modificaciones, dificultan trámites, derechos de vías, expropiaciones, autorizaciones, ¿verdad? Completamente lo que todos estábamos como casi que como por cultura entendiendo que hay un problema por acá. Estudios de ingeniería, yo señalaría arquitectura, ¿verdad? Hablando de carreteras, estamos muy enfocados en ingeniería, pero es ingeniería y arquitectura, mal concebidos, estudios de ingeniería mal concebidos, muy deficientes en aspectos cruciales, como la mecánica de suelos y la geotecnia, o sea, incompletos. Incompletos en aspectos realmente relevantes. Entonces, al final lo que nos dice es que el origen del problema, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que si analizamos todos estos aspectos, pues reforzamos aquí un tema de que hay que trabajar fuertemente en las fases de preinversión. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque diferentes estudios nos están diciendo, unos, bueno, tenemos que trabajar en el tema de preinversión, otros tenemos que trabajar en el tema del control y otros tenemos que trabajar en el tema de planificación. Entonces, los estudios andan dando también un poquito de por acá, por allá. Y un poco lo que queremos ahora es tratar de ordenar un poquito la mesa, la cancha, ¿verdad? Tratar de alinearla, tratar de remarcarla y poder hablar de estos temas con un enfoque un poquito, poniendo las cosas en su lugar. Por lo menos esa es la aspiración que tengo. Los organismos internacionales nos dicen que hay 3 causas que son principales, ¿verdad? En cuanto al tema de por qué fallan los proyectos. Curiosamente hay que ver que el 48% son problemas humanos, ¿verdad? Estamos hablando de conflictos entre las personas. No nos ponemos de acuerdo, no sabemos coordinar, no sabemos convencer a alguien de que haga un trabajo, tenemos que dar órdenes, o sea, hay problemas que generan conflictos y conflictos que se vuelven restricciones para el éxito del proyecto. Hay un 31% que dice que no, que el problema habría que agregarle a ese 48% de los conflictos humanos el tema de metodologías. Lo curioso es que lo plantean 2 temas, en 2 términos. Uno es, o no hay metodologías y las ponen en el mismo cajón, o las que hay se aplican deficientemente. Fíjense qué interesante, porque estamos hablando de que tan malo es no tener metodologías como tenerlas y no saber aplicarlas. Básicamente la interpretación que a mí me llama mucho la atención que se hace de este estudio. Y por supuesto hay problemas estratégicos fundamentales, ¿verdad? Se cambian los objetivos, cambian las gerencias de las empresas y se cambian los proyectos, ¿verdad? Y muchas veces muchos proyectos de inversión que no estaban tan estratégicamente firmes, pues se dejan de lado para acometer otros esfuerzos. Y aquí tal vez me llama mucho la atención una fábula de infancia, ¿verdad? Yo quería traerla aquí, ¿verdad? Que siempre me gustaba, ¿verdad? Que es un tema del gran pleito que siempre tuvo el Willy Coyote y el Correcaminos. Pero lo que es interesante es que si ustedes, si alguno de ustedes se acuerda, si algo hacía el Coyote era planificar, era planificar, era planificar. Eh, Tenía proveedores excelentes, los proveedores ACME, ¿verdad? Y hacía compras que me parece que invertía muchísimos recursos, ¿verdad? Porque me parece eran de la mejor calidad y hacía todos los diseños. Yo creo que aquí el gran problema siempre es el problema de no considerar que cuando uno, o de considerar que una vez que uno planificó, las cosas ya están escritas en piedra y así se tiene que acometer y no tenemos esa capacidad de adaptación ante distintas circunstancias que pueden ocurrir y que en la técnica le llamamos gestión de riesgos. Entonces hay que asumir una muy buena gestión de riesgos, entendiendo que el proyecto, la planificación del proyecto puede variar, puede cambiar. Con eso en mente, entraría rápidamente a caracterizar un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción.
son diferentes de los proyectos en general. Por eso es que estamos hablando en este caso y hoy de nuestros proyectos. Primero porque son conversión física, es decir, yo no me puedo devolver, no es como un proyecto de tecnologías de información donde, o algunas fases preliminares también de nuestros proyectos, donde yo puedo devolverme rápidamente y vuelvo a reescribir el código y nada pasa, ¿verdad? Bueno, y pues devuelvo, no, aquí hay problemas porque estamos en el tema de la conversión física. Tenemos temas de sostenibilidad, tenemos el tema del bienestar de las comunidades. Tenemos el tema de suelos, tenemos el tema de hidrología. Eso lo que agrega es múltiples disciplinas. Tenemos geólogos, tenemos ambientalistas, tenemos estructurales, tenemos una cantidad de expertos en distintos temas para poder acometer un proyecto de esta naturaleza. De tal suerte que uno de los elementos que todos nos planteamos desde el principio es que lo podemos desarrollar en fases. Sí, esto es normalmente la mejor forma de llevarlo a cabo es desarrollarlo en fases. Es un producto único, ya lo sabemos, pero tiene otro gran inconveniente y este es fundamental y todos lo sabemos. Cuando queremos hacer el proyecto de nuestras vidas, sea la casa, sea un auto, bueno, el auto habría que ver si es de inversión o gasto operativo. El tema es que si estamos hablando de una casa, prácticamente se nos van los recursos es un proyecto de vida, es decir, cuando decidimos invertir en un proyecto habitacional, una casa, es un proyecto que nos va a demandar y que prácticamente nos va a mantener unidos al proyecto y preocupados por el proyecto por lo menos unos 10, 15 años, ¿verdad? Pues esos son nuestros proyectos, son proyectos intensivos en capital. Si hablamos de cualquier proyecto, estamos hablando de que el puente en Saprissa, 25 millones de dólares aproximadamente. Eso es una cantidad considerable de recursos. Esos son los proyectos en los que normalmente estamos trabajando y que tenemos un compromiso y una responsabilidad con nuestro cliente, Y el otro tema es que, y este me parece que hay que subrayarlo, es que todo esto que estamos diciendo al final se enmarca en contratos. Es decir, yo tengo contratos con los diseñadores, yo tengo contratos con los constructores, yo tengo contratos de todo tipo. Tengo contratos con los proveedores, depende de cómo voy a generar la contratación, todo esto tengo que enmarcarlo en contratos. Y ahí es donde entramos también en una enorme deficiencia. Fíjese que una de las deficiencias que apuntábamos era que grandes problemas en el tema contractual, ¿verdad? Bueno, es que el tema es que en muchos casos los ingenieros, los arquitectos nos hemos alejado muchísimo de los contratos que son la vida de nuestros proyectos. En realidad hay temas en los que uno debe considerar que la contratación de los proyectos en realidad, debe realizarse a través de equipos interdisciplinarios, donde deben estar los abogados, por supuesto, nadie está diciendo que no deben estar, todo lo contrario, tienen que estar. Lo que estoy diciendo es que nosotros no estamos, o sea, los ingenieros, los arquitectos normalmente no estamos y tenemos que estar porque hay una cantidad de cosas que hay que decir y que hay que apuntar. Me detengo un momento entonces para decir que cuando la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos nació, más o menos estábamos con estos valores, con estos datos, y que no ha mejorado mucho, ha mejorado un poquito, pero no mucho, ¿verdad? La posición a nivel de carreteras, cuando estamos hablando del índice de competitividad global a nivel internacional, nos ponía en la posición 125 de 140 países alrededor del mundo. O sea, Costa Rica estaba aproximadamente llegando prácticamente al piso, ¿verdad? Éramos los últimos en la tabla, Y ya comenzábamos a hablar de un tema que tiene que ver con la destrucción de valor, Así que la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, pues lo que comenzó a trabajar fue el tema de cómo hacer para generar valor, ¿verdad? Cómo hacer para promover el desarrollo costarricense a través de la excelencia profesional en gestión de proyectos de capital. Es decir, tenemos que ir hacia una excelencia profesional en la gestión del proyecto de capital. Y entonces vamos a ello. Primero que nada, vamos a verlo desde las perspectivas, el principio de la eficacia del sistema. Y para hablar de la eficacia del sistema, yo lo que
plantearía principalmente es que lo que nos debe interesar a todos los profesionales, después nos dividiremos en diferentes fases y veremos cómo mejorar la fase, pero en principio es generar resultados. Generar resultados a partir de oportunidades, a partir de problemas o a partir de conflictos que se puedan generar, y a partir de ahí poder entender que hay todo un proceso, ¿verdad? Que podemos, es decir, hay toda una serie de actividades que podemos generar por procesos. Y esos procesos lo que nos van a generar en primera instancia es, y vamos a considerarlo, hay procesos que tienen que ver con la eficiencia, es decir, yo convierto insumos, le genero procesos y tengo productos, pero que esa eficiencia tiene que estar acorde con una eficacia. La eficacia es que logre que esos productos me logren los efectos y me logren los impactos deseados. Ok, eso es importantísimo. Eso quiere decir que yo voy a ejecutar mis proyectos para obtener valor público o valor de negocio. Es decir, si es en la empresa privada, si estoy en el sector privado, yo tengo que generar valor de negocio. Mi cliente me está contratando para generar valor de negocio. Es decir, para que yo con los recursos que él me pone a disposición, yo le pueda generar el mayor valor posible. Y el mayor valor posible, y vamos a verlo, no tiene que ver o se separa conceptualmente del tema de los costes del proyecto, de los costos del proyecto. Generar valor público a nivel nacional, cuando estamos hablando de empresa pública, es fundamental y tiene que ver con lograr la eficacia. Entonces, tenemos dos conceptos aquí, eficiencia y eficacia. Vamos a trabajar los temas desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia y vamos a tratar de alinearlos con tres conceptos que tienen que ver con elementos del proyecto. Primero, definir el proyecto. Luego, gobernar el proyecto. Y tercera, ejecutar el proyecto. Son conceptos que están alineados con el tema del proyecto. Entonces, hablemos de eficiencia, hablemos de eficacia y entonces vamos a ir tratando de poner los problemas donde corresponde. Evidentemente, lo que queremos son resultados. Tenemos un ciclo de vida genérico, ¿verdad? Que preinversión, inversión, posinversión, ¿verdad? Alguien dice, bueno, antes de las inversiones es donde ponemos la mayor cantidad de capital y la posinversión es donde tenemos el mantenimiento. Pero ¿dónde comienzan los temas? Los temas comienzan y hay que verlo, hay que desagregarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es preinversión? En ingeniería y arquitectura nos referimos a una fase de concepción técnica. Cuando ya entramos al tema de la inversión, estamos hablando de que hay que planear esa inversión, hay que generar contratos, vienen los diseños básicos, diseños constructivos, viene la construcción en sí misma, la puesta en marcha y la transferencia. De tal suerte que dependemos de dos aspectos fundamentales. Primero que nada, uno, de que haya una persona responsable de la integración de todo este ciclo de vida. Es decir, el proyecto lo descomponemos en partes, pero lo que estamos haciendo es que al descomponerlo en partes y no tener un gerente del proyecto, es decir, alguien que se encargue de volver a integrar todas las fases, pues nos quedó una quebrazón, ¿verdad? Nos quedó una quebrazón que después es muy difícil reconciliar unas partes con las otras. De tal suerte que la gerencia del proyecto ya comienza a tener demasiado sentido simplemente desde el proceso de integración y orquestación de todas las fases y de todos los actores del proyecto. ¿De qué depende? De los casos de negocio y depende de los estudios preinversionales. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia un tema de operación y mantenimiento, es decir, transferimos el proyecto y el proyecto tiene que ser operado y tiene que ser mantenido. Y vamos a ver que mucho de lo que no se hace en este tema de eficacia va a dar al traste con todas las posibilidades que tenemos del proyecto. Un elemento fundamental es que ahora se habla mucho de agilidad, pero hay que entender que los proyectos nuestros siguen un ciclo mucho más predictivo, es decir, tienen una concepción mucho más de planificación. ¿Y por qué? Precisamente porque estamos hablando de contratos, precisamente porque el banco nos pide que lleguemos con ciertos requisitos, que se definan los proyectos. Es mucha plata la que hay que invertir, por lo tanto yo quisiera asegurar y quisiera planificar muy bien que logre los resultados, porque si no, mi proyecto va a ir al fracaso. Entonces, concepción, diseño, construcción, puesta en marcha, liquidación. O sea, hay diferentes
El ciclo de vida está para ser seleccionado, pero lo que sí es cierto es que nos va dando una evidencia de que puede normalmente dividirse en fases, que estas fases normalmente tienen, tienen un tema de que son de cascada, es decir, voy a terminar una fase para continuar con la otra. Pero no olvidemos que el tema ágil, sobre todo en el sector privado, se nos ha venido a resolver algunos temas y ha venido a complicar otros. Es decir, ha venido a resolver un poco, digamos, la sensación de poder hacer las cosas un poco más rápido, pero también altísimos riesgos de reprocesos. Y entonces hay que verlo también con el debido cuidado. Y en el tema del Lean Construction, ¿verdad? Que también me parece a mí, andan en la misma idea de generar prácticas mucho más apreciadas, de mucho más agilidad, ¿verdad? ¿Y cómo lo veríamos nosotros desde la perspectiva de los proyectos en los que nos estamos realizando? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de tener una mentalidad ágil, pero entendiendo que tenemos que tener mucho cuidado con los riesgos. Así es que tenemos que tener una planificación que nos permita ser ágiles también. Y hay un proceso que nos permita ser ágiles. Ok, ok. A partir de ahí, lo que habría que reconocer a partir de ahí, lo que habría que reconocer es que hay prácticas internacionales que lo que nos dicen que FEL 1, FEL 2, FEL 3, por ejemplo, serían algo así como perfil, prefactibilidad y factibilidad en un proyecto que nos permite hacer estudios en las fases más tempranas del proyecto, ¿verdad? Entonces, quisiera tener este tema sobre la mesa porque vamos a ver que si podemos desarrollar de mejor forma el proyecto desde el principio, nos va a dar menos problemas al final. Nos va a dar menos problemas al final. Y esta es la gente, precisamente la gente de IPA, ¿verdad? Interdependent Project Analysis, pero asumida por PMI. Entonces, el PMI en su extensión de construcción ya nos habla de FEL, ya nos habla de FEL 1, FEL 2, FEL 3, como elementos importantes que serían previos a la inversión, pero que harían un clic para poder precisamente adelantar más front-end load, que es el tema de FEL, es algo así como adelantar recursos y poderlos hacer antes, o sea, es invertir un poquito más en la preinversión para poder tener proyectos mejor definidos a la hora de la inversión y tener una inversión asegurada. Prácticamente aquí lo que andamos buscando es que el constructor, que normalmente pasa, no nos diga, mira, perdón, qué pena, es que costaba 100, pero la realidad es que está costando 150. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que normalmente estamos viendo y vamos a ver a partir de ahora que no se hicieron o se dejaron de hacer temas importantes al principio del proyecto. Para ver un tema de FEL 1, FEL 2, FEL 3, repasando en ese tema, ¿verdad? Lo que hacemos es que definimos mucho mejor los aspectos técnicos que tienen que estar resueltos en las fases de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y esto no quisiera entrar mucho más que decir que lo que nosotros tenemos en el país, y hay que trabajar para definir mejor esta parte, es que las fases preinversionales no están claramente definidas desde los aspectos técnicos. Entonces, cuesta mucho llegar a una conclusión de cuál es el deber ser de un proyecto determinado en estas fases preliminares. Ahí tenemos un problema. Aquí estamos viendo riesgos. Y el riesgo es precisamente de que ya hay algunos actores que están metiéndose en estas fases para que se defina técnicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una evaluación económica, un estudio de mercado está muy elaborado, pero ¿cuáles eran los aspectos técnicos que deberían considerarse? Eso no está tan claro a nivel país, a nivel costarricense. Y muchos de nuestros proyectos adolecen de este primer esfuerzo, con lo cual vamos a tener problemas importantes. Y es el siguiente, y aquí quisiera caer en los elementos más importantes. Resulta que el 15% del costo del proyecto, cuidado y si no menos, ¿verdad? Algunos podrían estar hablando del 10%, se decide al principio. Sabemos que la construcción nos va a costar, es el monto más caro del proyecto. Pero resulta que todos los esfuerzos que yo puedo hacer para reducir costos con ingeniería y arquitectura de valor,
tomando decisiones sobre la mejor opción y la mejor alternativa, elaborando una mejor función para un menor costo. Eso lo puedo decidir al principio. Entonces, al principio es muy alta la posibilidad que yo tengo de reducir los costos. Conforme yo voy entrando y entro a contratos de construcción, yo ya estoy congelado. O sea, yo ya ahí dije que el proyecto costaba tanto por tanto, y ya tratar de bajar costos ya es muy poco lo que puedo hacer, muy poco lo que puedo hacer. Pero un elemento que a mí me parece fundamental, y era el que les decía, que hay una diferencia entre costo, costes y valor, es que yo puedo y debo entender que es al principio donde se puede seleccionar la mejor opción posible para hacer el proyecto. Y esto sí que resulta interesante porque ve que al principio, conforme la curva crece en las fases de perfil, prefactibilidad y factibilidad, que hemos dicho que es FEL 1, FEL 2, FEL 3, ¿verdad? Hay otra casa que también se encarga de estos niveles de desarrollo, que son los que me permiten mejorar sustancialmente el valor del proyecto. Entonces, sí, la planificación en esta primera fase, que es una planificación de lograr los resultados, es fundamental porque en esta primera fase de factibilidad es crítica. ¿Por qué? Porque yo puedo lograr el mayor valor del proyecto al menor costo posible. Y entonces lo que he estado haciendo es optimizando mi proyecto. Cuando yo no hago esto, suceden cosas que todos sabemos, ¿verdad? Donde prácticamente cambios y cambios y cambios y cambios y el proyecto va y el proyecto viene y el proyecto no se sabe. Y entonces el ejecutor, lo que normalmente un constructor quisiera es, déjeme construir, déjeme. Pero si usted ya comienza a decir, no, mire un momento, espere, todavía no le tengo los recursos, todavía no le tengo el terreno, todavía no le tengo el diseño, todavía no. Entonces, más bien, yo creo que incluso el mismo constructor comienza a sentirse mal en el proyecto. Es decir, a nadie en realidad le satisface que no podamos hacer una buena fase. Y fíjense que eso es uno de los temas, ¿verdad? Tenemos una gran debilidad en las fases previas, en las fases preinversionales. Tenemos que mejorar sustancialmente las fases preinversionales. Si nosotros quisiéramos ver cómo se maneja esto, es que si agregamos un gerente de proyecto y si manejamos un proyecto como corresponde, entendemos que también en las fases iniciales el gerente de proyecto puede impactar precisamente con estas decisiones el proyecto. ¿Qué es lo que va a suceder normalmente? Que si los costos están optimizados, se hace un proceso razonable, vamos a tener estos costos y vamos a tener un mantenimiento razonable también. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no sucede? Cuando esto no sucede es que se generan los sobrecostos. Entonces, vamos a ver que por más que yo pueda ser eficiente, que es lo que ocurre dentro de esas curvas, yo ya tengo una serie de problemas que resolver añadidos que yo no quisiera tener, ¿verdad? Y que tengo que resolverlos en ese momento. Y los costos de mantenimiento se me elevan sustancialmente. Y otro elemento, esto es una hoja adaptada de Yamal, un compañero mexicano en el tema de gestión de proyectos que ha estado en Costa Rica varias veces y con el cual hemos podido conversar sobre estos temas. Lo peor es que cuando nada de esto sucede, no solamente hay sobrecostos en la gestión, hay sobrecostos, todo el tema de calidad, todo el tema del mantenimiento, sino que la solución no era la que yo quería. No era la mejor solución. Es decir, pagué más por una solución que no era la que yo quería. Fíjense cómo estamos. Y yo quería comenzar por ahí porque lo que sigue ahora es la eficiencia y algunos me dirán, bueno, ahora vamos a entrar a la constru. Bueno, vamos a ver si es cierto que vamos a entrar ya tan rápido a la constru. Vamos a ver, lo que tenemos entonces es un ciclo de vida, ¿verdad? Que hay que saber gestionar ese ciclo de vida, que hay un gerente de concepción, un gerente de diseño, un gerente de construcción, que hay un gerente que es el que se encarga de hacer que todo esto sea integrado, de que todo esto sea orquestado,
Y entendemos entonces que la capacidad, que los costos de implementar cambios en el proyecto para adaptarlo, al principio son muy fáciles de hacer, precisamente porque cuestan menos. Y después son muy difíciles de hacer porque ya sería un cambio en el contrato. Y no es lo mismo hacer un cambio cuando yo estoy en las fases conceptuales, donde nada más me voy por otro lado, hago otro caso, cambio totalmente el concepto, lo vuelvo a hacer, que cuando yo ya estoy en la construcción, yo ahí prácticamente en la construcción vamos a hacer lo que ya está definido. Ya es la carrera de 100 metros, lo que necesito es que ponga el reloj, y en 100 metros vamos a poner el mejor tiempo posible porque sabemos todo lo que corresponde. La capacidad de influir en el proyecto del gerente del proyecto también es muy alta al principio y ya conforme todo avanza, se complica. Aquí hay un elemento que decimos en gestión de proyectos y lo dicen los textos, ¿verdad? Precisamente la mala práctica es entrar entonces a gestionar el proyecto en la fase de construcción, por lo que hemos visto, ¿verdad? Ya todo está decidido, ya el proyecto va bien o mal, de ahí hay que gestionar el proyecto que tengo. No sé si voy a lograr los mejores resultados, pero tengo que gestionarlo, entonces tengo que tratar de hacerlo lo más eficientemente posible, pero viene una lluvia de cambios. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no están decididas. Y entonces, si hablamos de eficiencia, ahora lo que nos dicen las buenas prácticas de gestión es que el concepto fundamental es de planificación. Vamos a planificar. Primero planificamos y después ejecutamos. Entonces, muchas veces en clases y en la práctica profesional uno dice, bueno, es que yo no puedo planificar todo. Bueno, pero planifiquemos el 80% y el 20% lo resolvemos. Eso incluso puedo interpretar que la planificación yo la puedo valorar en esos términos. Pero el concepto es fundamental. Planifico primero, ejecuto después. Ahora, ¿qué sucede con el sistema de control? El sistema de control lo que hace, de seguimiento y control, lo que hace es que permanentemente está comparando lo ejecutado con lo planificado. Ejecutado con planificado, ejecutado con planificado. Y toma decisiones. Las decisiones son, o hay multa para el contratista porque hay un mal desempeño, ¿verdad? O todo lo contrario, yo como propietario no le di el terreno, no le di el material, no le di yo me comprometí contractualmente a aportar alguna cuestión y no la entregué, con lo cual entonces le tengo que extender el tiempo. Esas son las decisiones que seguimiento y control tiene que tener. Entonces, planifico, primero ejecuto lo planificado, y el control es comparar siempre lo ejecutado, lo real, contra el programa, lo planificado. Entonces uno ve en proyectos que siempre debería tener índices de ejecutado contra programado o ejecutado contra planificado, ¿verdad? Son palabras que podríamos decir similares desde el punto de vista de cronograma, por ejemplo. Pero esa es la tónica en el proyecto. La tónica en el proyecto entonces es que a partir de ahí el sistema de control me dice, cuando ya ejecuté todo lo planificado, cierro. Y el proyecto termina. El proyecto termina. Vamos a ver que un elemento adicional que las buenas prácticas que también se expresan en Construction Management, que tienen que ver con también el mismo PMI, lo que nos dice es que que la mayor parte de los proyectos que son auditados desde el punto de vista de control externo, es decir, un tercero que llegue a hacer una auditoría del proyecto, muchas veces una auditoría de gestión del proyecto o puede ser una auditoría del diseño del proyecto. Hay algunas prácticas donde se dice, no, auditemos el diseño. Si el diseño está bien amarrado, con especificaciones bien amarradas, la construcción va fácil, es construible. Las prácticas de constructibilidad, me parece que hemos dejado un poquito eso de lado y hay que recuperarlo. Entonces, el control, el externo, el control de la auditoría, ya sea a nivel organizacional o que en los mismos contratos se estila muchísimo que el mismo contrato se dice, bueno, y al final del proyecto se contrata una auditoría para el proyecto, ¿verdad? Algunos bancos lo tienen, otros no. Se puede gestionar para el proyecto. Eso mejora las posibilidades de éxito del proyecto. Bien, dicho eso, lo que vamos a decir es que, ok, vamos a planificar, vamos a ejecutar y vamos a controlar. ¿Qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a ejecutar? ¿Qué vamos a controlar?
Bueno, en principio lo que vamos a decir es que lo que primero y lo fundamental es la visión que tenemos, esa visión que el gerente del proyecto ha logrado sincronizar con el cliente, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del cliente y hacia dónde quiere ir con el proyecto? A partir de ahí, definimos un alcance, definimos un cronograma, es decir, vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos hacer y definimos un presupuesto. Estamos hablando de la gestión de costos, la gestión del cronograma y la gestión del alcance. Es decir, el alcance, el tiempo y el costo se planifican. Hay que planificarlo antes de comenzar a hacer el trabajo. Bien, en el tema, evidentemente, de nuestros proyectos, el tema de la calidad es fundamental y le añade costos a los costos, tiempos a los tiempos y alcance al alcance. Y esto lo quiero decir porque mucha gente dice, bueno, yo hago el alcance, el tiempo y costo, pero hay una serie de elementos que no considero. Si seguimos adelante, vemos que las buenas prácticas nos dicen, ok, vamos a hacerlo, pero si usted no hace un buen desarrollo de su gente, si usted no tiene una buena gestión con los interesados del proyecto, y si usted no tiene un proceso de comunicaciones adecuado, es muy posible que su proyecto, que lo pueda llevar muy bien, puede ser que vaya a tener problemas con la gente interesada, con conflictos internos, que vimos que era la principal causa de por qué un proyecto puede fracasar, y que la comunicación se pierda y entonces prácticamente dé al traste con el proyecto. Así es que tenemos que gestionar esos elementos. Y en el tema específico de los proyectos asociados con la construcción, hemos visto que el tema ambiental es fundamental, que el tema de reclamos, como todo se maneja contractualmente, es fundamental, que el tema financiero es fundamental, es decir, la gestión de los créditos no, es sumamente importante porque estamos hablando de que los proyectos son muy caros, y que todo el tema de la salud ocupacional es fundamental, no solo por los costos que adiciona, sino porque los tiempos de ejecución pueden ser un poco más lentos, porque yo entonces tengo que preparar todo para hacer una actividad segura, sin asumir altos riesgos, cosa que en el pasado no se hacía de esa manera y entonces se hacía más rápido, pero con altísimos riesgos de tener problemas de accidentes. Y en lo fundamental, habíamos estado diciendo que tenemos riesgos, Y tenemos riesgos, eso quiere decir que todo lo que hemos planificado, luego para ser controlado, ¿verdad? Para ser ejecutado, tiene una cantidad de riesgos interesante que tenemos que medir permanentemente para ver si lo vamos a lograr. Y esto nos genera un entorno. El entorno es el entorno del proyecto, en la organización, en la comunidad. Y entender que el proyecto, además, depende de una serie de cuestiones que tienen que ver con el gobierno de este proyecto, que van a estar asociados a los factores ambientales de la empresa, es decir, la organización, la cultura, los niveles de mando, a quién está asociado el proyecto, si hay una organización para proyectos, por proyectos. Y a los activos de los procesos de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Los activos de los procesos de la organización, lo que me dicen es, bueno, aquí hay planes de gestión de proyectos. No, no lo hay. Bueno, hay históricos de costos. Sí, sí los hay. Aquí hay toda una estadística. Ok. Entonces, esos activos de los procesos de la organización me van a servir para ir mejorando proyecto a proyecto todo el proceso. Bien. Entonces repetimos rápidamente, tenemos que gestionar el alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad, desarrollar a la gente, gestionar a los interesados, gestionar las comunicaciones, gestión ambiental, la gestión de las adquisiciones, con énfasis importantísimo en el tema de reclamos, la gestión financiera y la gestión de la salud ocupacional. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, resulta que el área de conocimiento más importante de las buenas prácticas, es decir, yo todo eso tengo que integrarlo y tiene que funcionarme como una sola unidad monolítica. ¿Sí? Y ese es el trabajo del gerente del proyecto. El gerente del proyecto lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo de integración, ¿verdad? Corte acá, pega aquí, suma acá, hace el puzzle, ¿verdad? Hace el rompecabezas y lo integra, y el esfuerzo es que todo le quede armonioso, que todo le quede debidamente coordinado, ¿verdad? Para poder hacer el mejor proyecto posible. Si lo vemos un poco más gráficamente, tenemos una gestión de interesados, levantamos una lista de requerimientos, con ello definimos el alcance, creamos una estructura detallada de trabajo, definimos las actividades,
secuenciamos las actividades en una red, hacemos una estimación de los recursos para asignarle, estimamos duraciones. Fíjense que cuando estimamos y asignamos recursos ya estamos diciendo que hay costes adicionales, ya estamos agregando los costes. Con lo cual, a la hora de hacer el cronograma, que es el desarrollo del cronograma, el desarrollo del cronograma es un desarrollo de un cronograma valorizado. Es decir, no me dice solamente los tiempos, sino que yo puedo definir el flujo de caja y debo definir entonces también todo lo asociado con el tema presupuestario. De tal suerte que si uno hace una planificación, y aquí estoy tomando alcance, tiempo, costo como el gran tridente, el más importante, digamos, de todas las áreas de conocimiento por años, ¿verdad? Alcance, tiempo, costo, ¿verdad? A una calidad determinada, ¿verdad? Que yo tengo que resolver, pues básicamente sería ahí. El tema es que el alcance es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y tal vez pensemos un poco más acá de que este es de nuevo nuestro gerente de proyecto tratando de balancear todos esos elementos para poder obtener la mayor eficiencia. Recordemos que ahora estamos hablando de eficiencia. Es decir, ahora estamos abocados a hacer el proyecto que se nos dijo en las fases preinversionales que debía hacerse. Y ahora lo vamos a hacer. Y entonces, si elegimos bien el proyecto que vamos a hacer y lo hacemos bien, logramos el éxito del proyecto. Y aquí vamos a ver que el alcance es mucho más, decía yo, de lo que normalmente uno maneja, ¿verdad? Conceptualmente. Básicamente el alcance es el trabajo que hay que hacer en el proyecto. El alcance desde el punto de vista de las buenas prácticas es el trabajo que hay que hacer en el proyecto. De hecho, uno hace una diferenciación. El alcance del producto, vamos a ver, una carretera es la caracterización y las funciones de la carretera. Eso está bien, hay que hacer una carretera de 107 kilómetros. Estoy hablando de, por ejemplo, el proyecto de la Ruta 32. Pero bueno, es que desde el punto de vista del proyecto, de la gestión del proyecto, lo que nos interesa es el trabajo que hay que hacer para hacer esa carretera. Y entonces ahí tenemos un tema que a veces se confunde. Es decir, vamos a hacer una carretera a 107 kilómetros y uno dice, bueno, ese es el proyecto, ese es el producto, ese es el producto, ese es el entregable, ese es el entregable. Pero nos interesa muchísimo de establecer y definir cuál es el trabajo que hay que realizar. Y para eso hacemos una estructura detallada de trabajo y lo hacemos por paquetes de trabajo. Y entonces hay que agregar todo. Hay que agregar el trabajo del diseño, el trabajo de construcción, el trabajo de riesgos, el trabajo de salud ocupacional, el trabajo de adquisiciones, el desarrollo del equipo, el tema de control y el aseguramiento de la calidad, todo el tema de reclamo, todo eso es trabajo, todo eso es trabajo. Y uno debería tener todo ese trabajo integrado en una sola estructura detallada. Lo que normalmente uno encuentra y la experiencia nos lo marca es que lo puse ahí en blanco, es que normalmente el contratista de construcción dice, bueno, este es mi programa de trabajo. Y es un programa de trabajo que nada más señala lo que hay que construir, pero no dice, por ejemplo, cuál es todo el trabajo de control de calidad que hay que hacer. Y eso es importante porque a veces hay que parar el proyecto porque hay que hacer hay ensayos de calidad que hay que realizar. Y entonces, ahora sí, cuando vemos ese cronograma que vimos anteriormente, ¿verdad? Lo que hay que entender es que ese cronograma está por paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo está entonces por actividades. No o sea, las actividades se programan, pero el concepto fundamental es gestión de entregables, es gestión de entregables. Entonces, fíjense que hay una diferencia sustancial, como lo vimos hace un momento, ¿verdad? Podemos tener la gestión del alcance, pero saber que, por ejemplo, el trabajo ambiental, toda la gestión ambiental, requiere un trabajo importante, no solamente desde el punto de vista constructivo, sino asociado con una serie de otros elementos que hay que atender y que hay que hacer en el proyecto. A algunos les tocará al constructor, a otros no les tocará, no le tocará al constructor, pero entonces yo ya lo tengo mapeado en una estructura detallada de trabajo. Y la calidad es igual, ¿verdad? La calidad es igual. Lo importante es que tenemos una gestión por entregable. Una vez que yo tengo cada uno de los entregables definidos y establecidos, ¿verdad? Entonces, yo lo que vengo acá es a describir cómo el equipo de gestión del proyecto implementará las actividades de control necesarias. Tiene que programar esas actividades de control. Fíjense que el documento aquí del plan de control de calidad tiene que ver con un cronograma de esa gestión de calidad.
Y además debe definir mil cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe ser controlado? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Cuál es la parte responsable por el trabajo? ¿Y cuál es la parte responsable por las actividades de verificación? Los documentos de soporte, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo medir? ¿Qué no debo medir? ¿Qué debo hacer cuando una medida no me sale como corresponde? ¿Cuáles son las características que deben ser medidas y registradas? Porque no todo se debe medir y no todo se debe registrar, ¿verdad? Debe contener y debe hacer una referencia a a los procedimientos de detalle y específicos que deberán ser aplicados para asegurar el cumplimiento de la calidad. Entonces, fíjense que todo esto lo estoy haciendo antes de comenzar a trabajar. Estoy en la fase de planificación. Recordemos, planificamos primero, ejecutamos después. Es decir, tengo que tener todo esto listo para decir, ok, comencemos a trabajar, comencemos a ejecutar. Y eso es lo que normalmente no ocurre, porque entonces tomamos, la idea es que antes de ejecutar, tomamos todos esos planes de gestión, es decir, el plan de gestión del alcance, de requisitos, de cronograma, de costos, de todos ellos, hacemos un esfuerzo de integración y lo generamos entonces en un solo plan de integración, un plan integrado. Ese plan integrado es el plan para la dirección del proyecto o plan para la gestión del proyecto, ¿verdad? Que depende de cómo lo llamemos. PMI le dice plan para la dirección de proyectos. El Colegio Federado eligió plan para la gestión del proyecto, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo de integración y de orquestación le corresponde al señor gerente del proyecto. Fíjense que lo que hacemos en el control es tomar el plan del proyecto, que lo hemos integrado y lo hemos concentrado, y hacer el control. Controlamos el alcance, controlamos los costos, controlamos el cronograma, controlamos la calidad, los recursos. Entonces, hay un esfuerzo de control de cada uno de los planes. Eso sube al final como información para valorar informes de real versus plan, lo realizado versus lo planificado. Planes, informamos, salen diferentes informes. ¿Por qué salen diferentes informes? Porque hay diferentes interesados que requieren ser informados de manera diferente. Algunos con mucho detalle y otros con muy poco detalle. A algunos les interesará una parte y a otros les interesará otra parte. Entonces, básicamente, una vez que se genera todo esto, lo que nosotros generamos es que actualizamos el plan para la dirección del proyecto. Actualizamos el plan para la dirección del proyecto. Es decir, que el plan para la dirección del proyecto no es un plan que está muerto, que está escrito en piedra, sino que prácticamente el esfuerzo del proyecto hace que nosotros podamos generar actualizaciones. Básicamente, ese plan para la dirección del proyecto, ¿verdad? Hemos estado diciendo, ¿verdad? Es un plan integral que genera las líneas bases de todo el proyecto. Genera las líneas bases. Yo no puedo cambiar nada en el proyecto si no lo cambio ya formalmente. Eso es lo que me quiere decir la línea base. Define la forma en que se ejecutará el proyecto. O sea, el plan me dice cómo lo vamos a ejecutar el proyecto. El plan me dice cómo se va a monitorear y cómo se va a controlar el proyecto. El plan me dice cuáles son las líneas bases del proyecto. También me dice cómo estas líneas bases me van a permitir medir el desempeño. Fíjense que eso es muy importante porque yo, si quiero tomar información del proyecto, yo necesito saber cómo medir ese desempeño. Y quizá lo más importante es esto último. Dice, se elabora progresivamente. O sea, el plan de gestión para la dirección del proyecto se elabora progresivamente por medio de actualizaciones controladas y aprobadas que se extienden hasta el cierre del proyecto. Es decir, cuando alguien me pregunta a mí, y esto es un error que se da mucho, deme el plan de gestión del proyecto y comienza uno. Bueno, es que el plan al principio era uno, cuando hay, ¿verdad? Hay un plan de gestión, ok. Pero ese plan de gestión ya nosotros lo dejamos de usar. ¿Y por qué lo dejan de usar? Es que ya el proyecto va por otro lado. Entonces, ¿qué pasó con planificamos primero, ejecutamos después? Aquí lo que nos está diciendo la práctica internacional es que vamos a elaborar progresivamente el plan. Es decir, que vamos a tomar la versión 1 del plan, vamos a hacer el control
inmediatamente vamos a hacer otro proceso y vamos a generar una versión 2 del plan. En un momento determinado, ¿qué es lo que va a suceder? Que el plan para la gestión del proyecto es el vigente, es la versión 2. Y la versión 2 puede, por medio de toda la información que el proyecto está generando, trabajarse y llegar a conclusiones que generen variaciones en ese plan que deben ser debidamente controladas, debidamente autorizadas, formalmente autorizadas. Lo cual quiere decir que el nuevo plan es el vigente y es útil para el control del proyecto. Es útil para el control del proyecto. De tal suerte que si uno vuelve, digamos, a un proyecto de esta naturaleza y dice, bueno, hay unos primeros procesos de inicio y luego unos procesos de planificación. Que vean que los procesos de planificación son muy importantes al principio, son de gran volumen al principio y luego van disminuyendo en el tiempo. Conforme comienza la ejecución, o sea, entonces la ejecución comienza a tener un esfuerzo importante. El trabajo en ese momento, ya un poco más adelantado del proyecto, va a ser concentrado en el tema de la ejecución. Esfuerzo de control permanentemente y el esfuerzo de cierre, ¿verdad? Pero aquí quisiera llamar la atención a que si uno hace un corte a esta curva, deberíamos en un momento determinado saber que estamos ejecutando el proyecto, que estamos planificando el proyecto, tenemos actividades de ejecución, actividades de planificación y actividades de control. Es decir, el proyecto está vivo en todos sus elementos. El proyecto está vivo en ejecución, está vivo en planificación, está vivo en control y se están ejecutando en un momento determinado los tres momentos, ¿verdad? Esto es fundamental y agregaría un elemento adicional a esto con Lean Construction, que es un tema de agilidad en el proyecto. Una vez que yo ya estoy en un proceso, por ejemplo, en una fase de construcción, pero podría ser una fase de diseño, ¿cómo hacer para que a partir de una planificación que hemos hecho, donde los planificadores han hecho todo su mejor esfuerzo, ponemos a la gente que está haciendo el trabajo a hacer la planificación y para eso con rutinas mucho más tipo sprint, ¿verdad? Un sprint es, en natación recuerdo, hagan un sprint de 100 metros, hagan un sprint o sea, haga un esfuerzo brutal ya para terminar en ciclos, ¿verdad? En ciclos, donde hacemos rápidamente esfuerzos de planificación, ejecución y control, pero sobre un plan maestro. Entonces tenemos un plan maestro y aquí, contra este plan maestro, podemos entonces dar seguimiento y control a lo que se está realmente ejecutando y actualizando en un momento determinado. Vamos a tener que parar y decir, ok, de todo lo que hemos estado haciendo, ya el plan no nos está sirviendo como guía y referencia. Vamos a tener que generar un plan de gestión en una versión 2, lo cual requiere ser aprobado y requiere ser autorizado. Cuando eso lo podemos hacer, y ya termino con esto, lamentablemente quisiera uno dedicarse un poquito más de tiempo, ya podemos hacer una gráfica de valor ganado. Una gráfica de valor ganado lo que nos dice es cuál debería ser, porque permanentemente tenemos que estar proyectando. O sea, la planificación lo que nos va a permitir es, si al principio planifiqué que lo iba a hacer en 200 días, en cualquier momento durante la ejecución del proyecto yo puedo planificar lo que me hace falta hacer. Entonces, esa es básicamente la idea, que con los resultados que me da el proyecto, yo puedo tener una variación en el schedule, una variación en el cronograma y una variación en los costos. Y esas variaciones, si yo las estoy registrando con respecto a lo planificado, me van a dar unas diferencias significativas que lo que me van a decir es que yo puedo proyectar, no solamente veo lo anterior, sino que yo proyecto y digo, ok, si yo no resuelvo nada, si yo no vuelvo a la curva de planificación, si el contratista no hace un esfuerzo mayor o si yo no pongo a disposición del contratista todo lo que me comprometí en forma contractualmente, pues el proyecto, así como está, y si siguiera esa tendencia, yo le puedo decir en un momento determinado que no va a durar en los 12 meses que nos habíamos propuesto, sino que esto va para 18 meses si no hacemos algo. Y esa es la importancia de una técnica que nos permite hacer una proyección, que nos permite decir, señores, se lo digo desde ahora, en este momento, si no hacemos algo que cambie las cosas, tenemos ya 6 meses que en este caso significan el 50% del trabajo.
Y yo creo que lo importante es tener información para la toma de decisiones. Con esa información para la toma de decisiones, si el proyecto es público o si el proyecto es privado, pues se tomarán decisiones que tengan que ver muchas veces con los diferentes elementos. Y listo, básicamente, tal vez cerrar diciéndoles que hay que hacer una gestión integrada de todo el ciclo de vida del proyecto. Eso es fundamental. O sea, queremos ser eficaces, queremos ser eficientes. Queremos ser las dos cosas para poder agregar valor público, para poder generar valor de negocio, es decir, para lograr resultados importantes para nuestro cliente. Hay que mejorar sustancialmente la formulación técnica en la evaluación de proyectos. La formulación técnica es muy débil, muy débil. Hay que implementar un sistema de gobernanza, de gobierno, de puertas. Hay un detalle significativo. Yo no puedo pasar de preinversión a inversión si no he cumplido con una serie de elementos esenciales y fundamentales que me dicen, ok, terminó esa fase, puede seguir a la siguiente. Y ahí es donde el gerente de proyecto, pero más que el gerente de proyecto, un sistema de gobierno, un sistema de gobernanza, autoriza al proyecto a seguir adelante o a devolverlo porque hace falta trabajo. Evidentemente, aplicar prácticas como las de FEL, a mí me parece que desde mi perspectiva son necesarias, hacen falta, son importantes y habría que trabajar en ellas para mejorar las fases de preinversión, ¿verdad? En relación con los aspectos técnicos, de tal forma y manera que aseguraríamos la calidad del producto y la calidad del proyecto mediante la aplicación de buenas prácticas para la gestión de proyectos reconocidas internacionalmente. Si logramos eso, me parece que mejoramos sustancialmente la calidad de nuestros proyectos. Podemos hacer más con menos recursos, más con menos recursos. Y creo que estamos gastando muchísimo en nuestros proyectos, los estamos haciendo sumamente caros y ya nos acostumbramos a ello. ¿Cómo buscar referentes internacionales que nos permitan hacer lo que estamos haciendo de mejor forma, asegurando, habrá que posiblemente cambios normativos, incluso en el tema de expropiaciones, por ejemplo, es un tema que se sale del control del gerente del proyecto, eso hay que saber entenderlo de esa manera, pero afecta totalmente al proyecto y sus resultados. Eso me parece importante y tal vez simplemente dejarles esta última filmina, que es el esfuerzo que ha hecho el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para mejorar todo el tema de gestión de proyectos. Y lo ha hecho en dos vías. Una, en mejorar el reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura. O sea, hay un nuevo reglamento y en ese nuevo reglamento están los servicios de consultoría de la gerencia de proyectos y está la guía para los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, ¿verdad? Que son los que elaboran, desarrollan, explican, interpretan lo que muy escuetamente está en el reglamento. Creo que eso lo que nos ha hecho a nosotros es pues validar un esfuerzo de mejorar prácticas reconocidas internacionalmente, incorporarlas al escenario costarricense para que puedan ser aplicadas y que puedan impactar de forma positiva la gestión de los proyectos en Costa Rica. Es decir, que logremos mejores resultados. Al final no se trata de si logramos hacer la fase en la que estamos, ya sea diseño, ya sea construcción, de la mejor forma posible. Es que eso dentro de un contexto superior, que significa que estamos construyendo la solución que requerimos, la solución que necesitamos, que esa solución nos va a aportar el mayor valor posible y que lo va a hacer a un costo razonable. Razonable. Bien, eso era un poco lo que les traía. Yo sé que de alguna manera quedó algunos elementos en el tintero, con lo cual estoy totalmente a la orden por si requieren algún comentario, alguna ampliación o cualquier otro elemento, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Barreda por la excelente conferencia. Damos inicio al espacio de consultas. Pueden colocarlas, como les indiqué, en la pestaña de preguntas y respuestas. Veo aquí en el chat que Lil Mora puso varias consultas. La primera dice, en relación con la preinversión de los proyectos, dado las deficiencias que se pueden encontrar, ¿cuál es la diferencia entre un perfil prefactibilidad y factibilidad en cuanto al tipo de detalle de la información y estudios utilizados?
Me parece excelente la pregunta, porque es precisamente el problema en el que estamos como país. Es decir, cuando hablamos de inversión pública, el referente es el Ministerio de Planificación Nacional. Y el Ministerio de Planificación Nacional tiene una serie de reglamentos que son reglamentos precisamente para la inversión pública, ¿verdad? Tiene un banco de proyectos incluso. El tema es que cuando escribe la norma, hace una valoración de lo que puede ser un perfil, ¿verdad? Donde pasa por todos los elementos, ¿verdad? Hay que hacer un estudio de mercado, hay que hacer un estudio técnico, hay que hacer un estudio financiero, ¿verdad? Hay que hacer un estudio de interesados. Entonces pasa, pero el tema es que lo puntea, es decir, ¿verdad? Los bullets, ¿verdad? Hay que hacer un estudio técnico. Cuando hablamos de estudio técnico, en algún momento puede entrar a desarrollar que un estudio técnico tiene que ver con la topografía y que tiene que ver con el estudio del sitio, pero lo deja ahí, lo deja ahí. Entonces, cuando habla de un estudio de perfil, luego dice, y un estudio de prefactibilidad es llevar el estudio de perfil a otro nivel, de acuerdo con los requerimientos del cliente. Y una factibilidad es llevar esos estudios de prefactibilidad a otro nivel. Entonces, fíjense que lo que tenemos aquí es un vacío conceptual, que lo que hace es que no podamos tener adecuadamente un deber ser, que es exactamente lo que debo hacer cuando estoy en perfil, cuando estoy en prefactibilidad y cuando estoy en factibilidad. Y eso es muy complicado, sobre todo cuando estoy hablando de proyectos técnicos. Es decir, ¿qué es una prefactibilidad para una represa hidroeléctrica? ¿Qué es una factibilidad para una represa hidroeléctrica? No, muchas veces los que estamos en esto no nos queda más que preguntarle a la entidad que nos va a financiar el proyecto de cuáles son los requerimientos, qué me pide usted. Entonces muchas veces el mismo banco te comienza a generar una serie de requerimientos. Algunas de nuestras instituciones han logrado desarrollar un marquito, un marco general de qué debería ser una prefactibilidad y qué debería ser una factibilidad con base en la experiencia. Recuerdo, por ejemplo, el ICE hizo un esfuerzo interesante. En este momento no sé hasta dónde habrá seguido con ese esfuerzo, pero habían elementos que tendían en forma independiente a tratar de definir. Respondo entonces de que en este momento hay una indefinición normativa, y también hay una indefinición conceptual. ¿Quién la llena? La gente de IPA, con FEL 1, FEL 2, FEL 3. Y hay otra organización que también tiene que ver con el desarrollo del alcance del proyecto, es decir, cómo paso yo de un bosquejo, de una idea, de una iniciativa estratégica a tener un proyecto. Eso es un nivel de desarrollo. FEL 1, FEL 2, FEL 3 es ir desarrollando hasta tener el proyecto, el alcance definido del proyecto. Entonces tenemos que ir a la fuente, que son esos organismos internacionales que generan buenas prácticas, y tratar de traerlas al país para tratar de mejorar sustancialmente el esfuerzo que hace Costa Rica en las fases de preinversión, ¿verdad? Que sí son débiles, y yo en principio lo atribuiría a un tema de vacíos normativos, pero también de vacíos conceptuales, ¿verdad? Porque normalmente a nivel de ingeniería y arquitectura, el tema de prefactibilidades, factibilidades, no es un tema que yo recuerde, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, que fuera un tema para ser valorado y estudiado. Normalmente se ha dejado mucho como al lado de los economistas, ¿verdad? El tema, entonces la rentabilidad del proyecto es un tema económico, social y por ahí financiero. Claro, pero es que yo supongo que tengo un proyecto. El tema es que el proyecto tengo que desarrollarlo. Y entonces eliminé todos los aspectos técnicos involucrados y no los pongo. Un ejemplo fundamental. Los proyectos de carretera dependen muchísimo de la geotecnia, el suelo, el agua, la lluvia. Bueno, resulta que esos estudios en Costa Rica no se han considerado hasta ahora como preinversionales. Entonces usted dice, voy a hacer el proyecto como San Carlos, y ese proyecto en San Carlos se le está cayendo por un tema de suelos, por un tema de aguas, por un tema de lluvia que no fueron evaluados al principio. Ese proyecto costó 300 millones al principio, se le metieron 300 millones más, y ahora don Rodolfo, el ministro de Transportes, dice que posiblemente cueste 300 millones de dólares más. Es decir, estamos en un proyecto que puede haber costado unos 450 millones de dólares, casi en 900 millones de dólares. Pero más grave aún,
30 años después de que iniciamos con este proyecto, ¿verdad? Porque no sabemos calcular cuánto puede ser, y al no saber calcular cuánto puede ser, se nos va el tiempo haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo. Tenemos 1 o 2 contratos, tenemos que suspender contratos para, en este momento, reanalizar, rever, casi que hacer estudios preinversionales para ver si puedo conservar la línea por donde va o tengo que cambiarla. Cosa que yo debería considerar como imprevistos de un 10% en un proyecto normal, no como hechos reales que son casi un 50% del proyecto, ¿verdad? Básicamente así daría respuesta a la consulta. Muchas gracias porque me permitió ampliar un tema que a mi parecer es la causa y el origen del sobrecosto y los sobretiempos, ¿verdad? De la mayor parte de los proyectos en Costa Rica. Gracias. El mismo Lil Moya consulta, en un estudio de factibilidad de una obra de construcción, ¿debe incluirse el diseño y a qué nivel de detalle? Esto puede variar si un proyecto público se ejecuta con recursos del Estado o si es una APP. Excelente. Muy buena pregunta también. Digamos, la norma internacional me dice que por lo menos hay 3 o 4 tipos o niveles de diseño. Está el diseño conceptual, lo cual uno podría decir que es un anteproyecto. Está el diseño básico, que posiblemente no me sirve para construir, no tiene el suficiente detalle para poder construir, pero ya me define y ya me permite hacer el costeo de algunas de las cosas que va a llevar el proyecto. Y el diseño de detalle, que es un diseño ya para construir, que ya requiere mucho mayor esfuerzo y mucho mayor profundidad, no solamente a nivel de diseño, de dibujo, sino también a nivel de especificaciones. Entonces, la norma internacional me genera tres niveles de diseño, por lo menos. Hay algunos otros que yo he observado en otras, digamos, instituciones como, ¿verdad? Que te hablan de diseño de detalle, pero además te dicen diseño de taller, ¿verdad? Es decir, ya un diseño de taller es súper detallado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay que forjar y hacer, sobre todo con hierro y otros elementos. Hay que saber hacer todos los elementos y todos los detalles para que quede perfecto. Entonces, podríamos tener mínimo 3 niveles, ¿verdad? Diseño conceptual, que es un anteproyecto, un diseño básico que me permite seguir desarrollándolo, que yo diría que un diseño básico debería estar en una fase de factibilidad, un diseño conceptual en una fase de perfil y tal vez pasar a una prefactibilidad con un diseño conceptual mejorado, ¿verdad? Sobre la solución elegida. Y ya podría uno pasar a factibilidad con un diseño básico, quedando el diseño de detalle y la construcción ya para la fase de inversión. Es decir, yo ya los diseños pesados, los diseños finos, ya son los diseños de detalle, los diseños construibles o para construir, y la construcción ya ahí en ese momento sí invierto una cantidad importante en hacer esos diseños. Recordemos que en preinversión yo no quisiera gastar mucho, pero FEL precisamente lo que me dice es eso. Dice, vea, no lo piense así. Invierta un poco más en preinversión para que tenga grandes economías en inversión. Con una ventaja, si usted invierte un poco más en preinversión, no es mucho porque la preinversión es muy barata. Si usted tiene sobrecostos en el diseño y construcción, que sus costos son muy altos, si usted tiene desviaciones en esos costos, le va a costar muy caro, muy caro. Entonces, tiene sentido, tiene lógica de que podamos hacer un esfuerzo mayor en preinversión para poder garantizar de alguna manera precios, calidades, costos, tiempos en los proyectos que se vienen, que se vienen a futuro. Entonces sí, yo diría, resumo diciendo perfil, un diseño conceptual, prefactibilidad, un diseño conceptual todavía mejorado tal vez, en factibilidad ya debería tener un diseño básico, FEL lo maneja de esa manera. La gente de IPA, ¿verdad? Interdependent Project Analysis, pueden buscarlo también en internet, dejando el diseño final para la fase de diseño y construcción, que yo puedo sacar a contratos, diseño primero, construyo después, o diseñar y construir, ¿verdad? O diseñar, construir y operar. Y entonces ahí entro al mundo de las asociaciones público-privadas. ¿Qué es lo que yo necesito como una asociación público-privada? Bueno, la asociación público-privada se supone que es inversora, invierte,
Si invierte, debería invertir en diseño de detalle y construcción. Con lo cual, la preinversión del Estado debería llegar por lo menos a un diseño básico. Pero lo que yo es, el gran riesgo que tenemos aquí, otra vez es el mismo. Hay una gran indefinición de cuál debe ser el nivel de detalle con el que yo debo abordar los distintos diseños de las fases preinversionales, no solamente para las APP, sino para todo tipo de proyecto. Y me va a impactar las APP. Esto quiere decir que yo puedo entrar a un proyecto realmente incierto. Yo creo que aquí no se trata de magos, o sea, de cuánto cuesta un proyecto. Con una mínima información, yo no sé. Yo tengo que tener alguna información básica para poder decir, bueno, eso lo puedo hacer en 100 millones. No que después yo diga, no, mira, eso costó 500 millones. No, un momento, o sea, aquí hay algo que no. Hay información que no se elaboró. Yo creo que eso es un riesgo que tenemos que atender como país y que tenemos que resolver y que precisamente, por lo menos hemos estado conversando en algunas comisiones del colegio para ver cómo podemos hacer un aporte al país para definir un poquito mejor estas cosas. Ya definimos el tema de gestión de proyectos, pero recordemos que la gestión de proyectos se va mucho a la fase de inversión, ¿verdad? Como la eficiencia, ¿verdad? Y parte del hecho de que necesito de que ya se haya definido conceptualmente un proyecto, de tal suerte que ahí hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que aquí lo que más hay es trabajo y trabajo conceptual para poder ordenar la cancha, ¿verdad? Para que podamos jugar el partido. Hay que marcarla, hay que nivelarla, buen zacate. Una vez que todo eso está, los costos van a ser menores. Los costos van a ser menores y las posibilidades van a ser mucho mayores de éxito. Esa es la apuesta a la que por la que estamos decidiendo. Muchas gracias por esa pregunta. La siguiente pregunta es de don Henry Alfaro. ¿Usted conoce en Costa Rica un proyecto que cumpla todo esto, ya sea público o privado? Y bueno, vamos a ver, yo diría que en mi experiencia yo podría separar dos tipos de proyectos, los de infraestructuras, ¿verdad? Acueductos, carreteras, y la construcción vertical, lo que son edificios, edificaciones. A mí me parece que la edificación vertical ha venido demostrando tener mejores niveles de éxito, ¿verdad? En cuanto a los proyectos que ejecuta, los que logran el éxito, ¿verdad? Realmente. Y yo podría ver algunos de los actores importantes haciendo edificaciones interesantes en tiempo, en costo, ¿verdad? Que me dicen a mí que el tema de gestión de proyectos anduvo por ahí, evidentemente, en las firmas de esta naturaleza hay muchas muy buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿verdad? Entonces, de hecho, entrar a competir en el sector inmobiliario, yo creo que hay gente que sabe hacer las cosas con bastante eficiencia, ¿verdad? Por lo menos la percepción que yo tengo. Por lo menos digamos, los ganadores, los que están más firmes, lo están haciendo con niveles de eficiencia interesantes y de eficacia también. Eso esperaría porque el cliente está logrando, digamos, ver satisfechos sus aspiraciones. Y lo veo en las grandes edificaciones que se hacen en el país, ¿verdad? Donde normalmente uno ve que el edificio va bien, va con fuerza, va con ganas, va con buen ritmo, ¿verdad? Hay proveedores, ¿verdad? Todo este tema se mueve de mejor forma, de mejor forma. No hay un estudio y deberíamos hacer un estudio y eso podría ser muy interesante, hacer un estudio que evalúe esta condición. Sería muy interesante y tomo la palabra de Henry, que nos pudiera llevar con las universidades, generar, y hay algún caso, ¿verdad? Pero podemos mejorar el tema, de que se hagan valoraciones y evaluaciones para ver realmente si estamos logrando ser exitosos, si estamos logrando ser exitosos. Y desde el punto de vista del MOB Conavi, yo pensaría que vamos a ver, ha estado haciendo esfuerzos realmente interesantes, muy interesantes, que satisfacen muchísimo la vista, ¿verdad? De nosotros como usuarios, con todo el tema de las rotondas.
pero yo debo de agregar, hay un elemento importante con el tema de las rotondas. Tenemos un problema de expropiaciones importantísimo. Y hay que decir que estas rotondas estuvieron diseñadas realmente hace bastantes años. No me atrevo a decir, me parece que 4 o 5 años ya estos documentos estaban listos para ser ejecutados. Fueron paralizados, ¿por qué? Por el tema de expropiaciones. La ventaja es que cuando se contrató, ya las expropiaciones estaban listas y entonces el contratista se dedicó a construir. Pero por eso yo quería hacer una separación. No es lo mismo construir exitosamente que haber hecho un proyecto exitoso. La rotonda en su construcción fue exitosa. El proyecto total, analizado desde la preinversión, desde el diseño, desde las expropiaciones, desde la construcción, se parece a otro cualquiera de los que Costa Rica ha venido realizando, ¿verdad? Con el gran problema de que por lo menos mejor ordenó la cancha, ordenó los procesos. Hay otros proyectos que tenemos varios en este momento en ejecución, donde está lidiando la construcción con la expropiación y entonces se vuelve todavía mucho más complicado su ejecutorio. Yo pensaría que un aporte importante al país sería trabajar sobre las fases de preinversión, sobre todo con todo el tema de asociaciones público-privadas, y nutrirse de los que están haciendo mejor las cosas en el país, ¿verdad? Porque sí hay actores que pareciera que sí lo están logrando, sobre todo en el tema inmobiliario, donde hay competencia importante, es privada, es sector privado, y donde se vean actores que están haciendo realmente las cosas de una manera que hay que observar con buen detalle. Muchas gracias, Henry. Don Enrique, tenemos muchísimas consultas. Si gusta, podemos dejar, para no extenderlo más por acá, y las consultas que quedan las estaremos contestando vía correo electrónico y se les enviarán a todos los asistentes. Si Queremos gusta, dar... claro, ¿Sí? si gusta, podemos dar unos 10 minutos para cerrar a la media hora. Ok, de acuerdo. Entonces, Todo gusto. la siguiente pregunta es de don Didier Rojas. Dice, ¿los niveles de los FEL pueden definirse según el tipo o alcance del proyecto o se recomienda tener al menos 3 fases previas? O sea, según el alcance del proyecto podrán definirse solo 1 o 3 o más etapas de los FEL. Excelente, excelente. Sí, yo he observado que hay proyectos que tienen más de 3, 1, 2, 3, 4, 5, pero normalmente eso sucede en proyectos realmente gigantescos. Estamos hablando de petroquímicas, petroleras y algunos otros. O sea, realmente la industria, vamos a ver, uno debería tener tantas compuertas para que pase el proyecto, ¿verdad? Que cada una sería un FEL 1, FEL 2, FEL 3, como la complejidad del proyecto lo amerite para su mejor gestión, para su mejor gestión. Yo diría que los proyectos costarricenses, ¿verdad? Que no entran en lo petroquímico, que no entran en las grandes petroleras, temas de cobre, extracción de cobre. La gente de FEL, la gente de IPA está muy en el sur, Suramérica, con grandísimos proyectos de cobre, de petróleo, de oro, de plata en Chile, Perú, Bolivia, que son países multimillonarios con las riquezas naturales que tienen, ¿verdad? Pero empobrecidos por una serie de razones que tiene que ver mucho con la gestión de los proyectos. Entonces, sí yo pensaría que para el nivel de complejidad de los proyectos en Costa Rica, me parecería que podíamos hacer un match entre perfil, prefactibilidad y factibilidad con FEL 1, FEL 2, FEL 3. FEL, de hecho, a veces separa FEL 2A de FEL 2B, pero me parece que ya esos son elementos que tienen que ver, insisto, con la complejidad del proyecto. Yo creo que de manera genérica se podría generar un FEL 1, FEL 2, FEL 3. Básicamente, en FEL 1 hacemos el diseño estratégico del proyecto, ¿verdad? De la iniciativa estratégica. Ahí tenemos varias opciones de solución. En FEL 2, que sería una prefactibilidad, sí definimos que ahí de todas esas opciones debería haber una seleccionada y trabajada. Es decir, que ya ese diseño conceptual es un diseño conceptual avanzado porque ya comenzamos a trabajar en una opción. Y yo no debería pasar a la tercera fase con varias opciones sobre la mesa. Yo necesito tener una sola opción porque el trabajo ya en FEL 3
es de desarrollar la opción que a nivel de diseños básicos, ¿verdad? Llevarla a niveles de diseños básicos para poder ya tener un proyecto que yo pudiera presupuestar, que yo pudiera programar y que yo pudiera decir, bueno, yo lo conozco, sí, conozco el proyecto, pero lo conozco en un 35%, ¿verdad? No es como ahora que dice, hey, conozco el proyecto, sí, lo conozco como en un 10%, la verdad, yo no sé qué hay ahí, ¿verdad? Yo creo que eso se puede gestionar y yo creo que el esfuerzo también es de poner a varios de los actores que estamos en este tema a concordar y llegar a un acuerdo de cuál debería ser entonces el FEL aplicable, si lo queremos puro, digamos, o lo queremos matizado o con otras experiencias, eh, que son niveles de desarrollo del alcance, ¿verdad? Aquí estamos tratando de desarrollar, de definir, no de elaborar el alcance que ya tenemos, sino de llegarlo y definirlo y establecer, bueno, ese es el alcance que necesitamos, ¿verdad? Esas son las fases preinversionales. Ya las fases de inversión es trabajar con el alcance que ya está definido. Entonces, bien, me parece que la pregunta es acertada, es cierto, hay proyectos que tienen mayores niveles, o sea, mayor cantidad de FEL, pero la práctica en general y en proyectos nuestros, ¿verdad? Que son, difícilmente tenemos proyectos de más de 2.000 millones de dólares. Bueno, puede ser que algún proyecto de los que están en concesión de obra pública, como el Canal Seco o algún otro que anda por ahí dando vueltas, ya pueda salirse y pueda tener una condición superior a esta, ¿verdad? Pero para esos proyectos podríamos hablar de estos niveles, ¿verdad? En la generalidad de nuestros proyectos podemos hablar de tres, FEL 1, FEL 2, FEL 3, y con básicamente lo que he estado estableciendo debería ser. ¿Cuál es el problema? Y quiero subrayarlo porque no lo he dicho. Es que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos solo tiene anteproyecto y diseños. Entonces hay que trabajar ahí también. O sea, tenemos que trabajar en casa para decir, ok, sentémonos un momento, definamos qué es un diseño conceptual, definamos qué es un diseño básico, definamos qué es un diseño de detalle, porque a mí se me hace que muchos de los diseños que hacemos en Costa Rica no llegan, no cumplirían con los requerimientos de un diseño de detalle. En general, hacemos diseños que se parecen mucho más a un diseño básico. Es decir, no es lo mismo cuando usted agarra un plano en Costa Rica que casi no hay nada en el documento, cuando usted toma un plano extranjero y lo ve lleno, pero lleno de cosas, ¿verdad? Realmente de detalle, con mucho detalle. Aquí suponemos que muchas cosas se saben que se van a hacer, ¿verdad? En fin, hay que trabajar ahí y hay que desarrollarlo. Me parece que es un tema que tenemos que adoptar como colegio federado también. Muchísimas gracias por la pregunta. Y la última pregunta sería de don Helmut Rojas. ¿Cuál puede ser el camino para corregir el tema de expropiaciones en el país? Este tema es una piedra en el zapato para el desarrollo vial de Costa Rica. Claro, claro. A mí me parece que habría que rápidamente tomar, como dicen, ¿verdad? El toro por los cuernos, digamos. Yo creo que tenemos una experiencia importante. La experiencia que yo tengo es que se han hecho esfuerzos realmente muy fuertes para tratar de resolver el problema. Y hay que encontrar una solución que pasa desde rehacerlo desde el punto de vista de flujos de trabajo, ¿verdad? A nivel interno, pero perdón, porque lo que hemos encontrado en algunos esfuerzos que se han realizado es que no es un tema de flujos de trabajo, ¿verdad? Y no es un tema que solo obedece a una institución. Es que yo creo que la prensa también debe ser más precisa. O sea, cuando hablamos de expropiaciones, estamos hablando, por ejemplo, de una entidad pública cualquiera, más estamos hablando de otras entidades que están en otro poder de la República. Estamos hablando de que eso tiene que ir a juicio, tiene que haber, ¿verdad? Toda una decisión
En fin, son muchos actores. Si hablamos de MOB Conavi, muchas de las decisiones no están en el MOB Conavi, tienen que ir a otro de los poderes de la República para que se resuelvan ahí. Y entonces tiene que pasar por una definición de un marco normativo también. Posiblemente el marco normativo que tenemos adolece de algunas situaciones que pueden tener oportunidades de mejora. No me atrevería, sé que se hizo una mejora hace poco y me parece que no logró los resultados, pero urge realmente, si quisiéramos ser realmente mejores en nuestros proyectos, deberíamos seleccionar 3, 4, 5, hacer personas, hacer un equipo que se dedique todo al tema de expropiaciones y que lo resuelva desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Para que realmente podamos tener, y desde el punto de vista social, ¿verdad? Porque yo creo que el tema, ahorita estamos dependiendo muchísimo, ¿verdad? De las entradas en posesión voluntaria, es decir, que yo como afectado decido voluntariamente que usted comience a trabajar en mi lugar, en mi terreno. Pero en el momento que yo no quiera, yo me enojé y ya, ¿verdad? Ya perdí la voluntad. Entonces, el esquema está muy en contra de los constructores. De hecho, que la decisión sana es no comience a trabajar si no tiene los terrenos expropiados. Y le cuento que ahí hay otro problema, porque en Costa Rica se está utilizando mucho la figura de diseñar y construir, diseño y construcción, contratos de diseño y construcción. Lo que no se dice es que usted diseña, expropia, construye. Entonces, la expropiación le quedó en el medio, le quedó en el medio. Y tiene que correr porque una vez que diseñó, tiene que ir a expropiar lo que haya que expropiar, ¿verdad? Cuando entendemos que hay derechos de vía y hay una serie de cuestiones, pero normalmente hay temas de expropiación y luego construir. Entonces, el asunto sí requiere la urgencia nacional. Si vos me decís, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no sé si en el Colegio Federado de nombrar una comisión que se encargue del tema de las expropiaciones y que le entre al punto y que defina, pero tiene que ser un proyecto técnico y jurídico. Y digo yo social porque tampoco se trata de expropiar eh, pasando por encima de los derechos de la propiedad privada. No, tampoco. Entonces, tiene que ser muy balanceado jurídico y técnicamente, ¿verdad? Para que se pueda realizar. Y entender que esto pasa por muchas entidades, por varias entidades, ¿verdad? Por varias entidades. Y que no solamente de una entidad, no solamente la entidad ejecutora, sino que también hay otras entidades que tienen que ver con jueces y que tienen que ver con decisiones, ¿verdad? Que se escapan totalmente del control del gerente de proyecto. Recordemos, cuando hablamos de gobernanza, el gerente de proyectos tiene una autoridad limitada por esa gobernanza. Bueno, muchos de nuestros gerentes en nuestras instituciones públicas no tienen la autoridad que piensan que tienen, ¿verdad? Es decir, tienen una autoridad limitada, sí, al proyecto, pero nada más a ciertas cositas del proyecto, porque más allá tienen que escalar. Y ese es el sistema de gobernanza que se tiene, ¿verdad? El gerente de proyecto no puede tomar, tiene la toma de decisiones en función de una estructura organizacional, ¿verdad? Y hay decisiones que no puede tomar, se salen del control del gerente del proyecto. Entonces, lo que hay que reconocer es que nuestros proyectos, en realidad, no es por un problema de gestión, ¿verdad? Sino por un problema de que muchas de las cuestiones del proyecto se salen del control del gerente del proyecto. O sea, el gerente del proyecto necesita tener más autoridad, ese es otro tema, sobre el proyecto y sobre ciertos elementos en el entorno, una de las primeras filminas donde uno veía el proyecto y su entorno, para poder ampliar ese entorno, porque lo que resulta es que normalmente nuestros proyectos tienen a un gerente de proyecto que tiene muy poca autoridad sobre lo que sucede alrededor, ¿verdad? Por decir, el espacio que tienen de actuación entonces es muy reducido. En una mejor cultura de gestión de proyectos, ya el gestor de proyectos debería tener estas cosas resueltas. Y bueno, cerrar diciendo que sí, una comisión enfocada de gestión de un proyecto que vaya a resolver técnica y jurídicamente el tema de expropiaciones, debe ser algo que me parece que debería ser del interés del Colegio Federado, por un lado, MOB Conavi, que son principales interesados porque las carreteras
pasan por cualquier cantidad de terrenos y predios, ¿verdad? Quizás son los mayores interesados. Entonces, no, me parece que habría que llevar esta propuesta que sale de este foro para ver si se puede hacer esa comisión para poder ver si se puede influir de mejor forma en la forma o el modo en que desarrollamos los proyectos. Muchísimas gracias realmente por la pregunta. Muchísimas gracias a todos los que participaron de la charla del día de hoy. Voy a colocarles una pequeña encuesta para que nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Muchísimas gracias al ingeniero Barreda por la excelente conferencia. Las consultas que no pudieron ser contestadas en vivo se enviarán vía correo electrónico a todos en el transcurso de la semana. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.